La pasión del Señor, o las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de Fray Antonio Rollo Marín, O.P. El texto íntegro del sermón de las 7 palabras, recogido en cinta magnetofónica, que pronunció el autor en la iglesia parroquial de San José de Madrid, en la noche del Viernes Santo, 30 de marzo de 1956, y que fue retransmitido por Radio Nacional de España en conexión con otras emisoras españolas. Solamente se han introducido ligeros retoques de forma para adaptarlo a una publicación escrita, pero conservando íntegramente el contenido doctrinal y hasta el estilo intuitivo y directo del género oratorio moderno. Se ha respetado incluso alguna alusión circunstancial que era de palpitante actualidad en el momento de pronunciar el sermón. Las 7 palabras. Introducción. Viernes Santo. Sermón de las 7 palabras. En tal día como hoy, el más grande de los oradores sagrados que ha conocido España, Fray Luis de Granada, subió al púlpito para explicar al pueblo cristiano los dolores inefables del Redentor del mundo clavado en la cruz. Comenzó su discurso con estas palabras: Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Y no dijo más. Una emoción indescriptible se apoderó de todo su ser. Sintió que la voz se le anudaba en la garganta. Estalló en un sollozo inmenso y con el rostro bañado en lágrimas hubo de bajarse del púlpito sin acertar a decir una sola palabra más. Ningún otro sermón de cuantos pronunció en su vida causó, sin embargo, una impresión tan profunda en su auditorio. Todos rompieron a llorar y, golpeando sus pechos, pidieron a Dios a gritos el perdón de sus pecados. No exageraron, porque es preciso tener el corazón muy duro o muy amortiguada la fe para no conmoverse profundamente ante el solo anuncio del sermón de los dolores que nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros en la cruz. Viernes Santo, sermón de las 7 palabras. Contemplemos rápidamente, en sintética mirada retrospectiva, los acontecimientos que precedieron a la crucifixión. Jerusalén, Jueves Santo de la primera Pascua cristiana. Alrededor de las 7 de la tarde, Jesucristo, que había amado apasionadamente a los suyos en la víspera de su muerte, los amó hasta el fin, hasta no poder más. Hijitos míos, un nuevo mandamiento os doy: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y volviéndose loco de amor, cogió un trozo de pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed, porque esto es mi cuerpo. Y enseguida: bebed todos de este cáliz, porque esta es mi sangre, que será derramada para la salvación del mundo. Y cuando San Juan, aquel jovencito que se sentía amado por su maestro con particular predilección, hubo tomado aquel bocado divino y aplicado sus labios sedientos al cáliz de vida eterna, sintió que sus fuerzas desfallecían por momentos y reclinó suavemente su cabeza sobre el pecho de su divino maestro para descansar en él su éxtasis de amor. Ha terminado la cena. Salen a la calle. La luz plateada de la luna el Jueves Santo coincide siempre con el plenilunio del mes de Nisán. Ilumina suavemente las callejuelas de Jerusalén.
pasan junto al templo, descienden por el camino escalonado hasta el torrente Cedrón. Cruzan el puentecito y llegan a la entrada del huerto de Getsemaní. Jesucristo recomienda a sus apóstoles que permanezcan en oración a la entrada del huerto. Y tomando aparte a Pedro, Santiago y Juan, se interna entre los olivos al mismo tiempo que exclama: «Me muero de tristeza, siento una tristeza mortal». Y arrancándose todavía de los tres, como a distancia de un tiro de piedra, cae de rodillas. Y primera, segunda y tercera oración: «Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Y cuando primera, segunda y tercera vez escucha en el fondo de su alma la orden terminante de su Padre, que le manda subir a la cruz, Jesucristo se desploma ensangrentado. Vínole un sudor como de gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Instantes después se presenta Judas, acompañado de una turba de soldados. «Amigo, ¿a qué has venido? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?» Y Pedro desenvaina su espada, y Cristo le impide defenderle. Y atadas las manos, como a un vulgar malhechor, es conducido a empujones hasta el palacio del sumo sacerdote Caifás, no sin antes comparecer un momento ante su suegro Anás, que le había precedido en la suprema magistratura de la sinagoga. Y comienza la burda parodia del proceso religioso. Este ha dicho que puede destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. No recuerdan los testimonios. La situación se hace embarazosa. De pronto, el sumo pontífice toma una resolución definitiva. Poniéndose majestuosamente de pie, con toda la pompa y solemnidad que correspondía al jefe supremo del Sanedrín, interroga autoritariamente al detenido: «Por el Dios vivo te conjuro que nos digas de una vez claramente si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Y Jesucristo le responde sin vacilar: «Tú lo has dicho, yo soy. Y os digo, además, que un día veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad». «¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de nuevos testimonios? ¿Qué os parece? Reo de muerte». Y a empujones y bofetadas le encierran en un calabozo hasta la mañana siguiente, en que le presentarán al procurador romano para exigirle la sentencia capital que merece como blasfemo. Mientras tanto, Pedro niega 3 veces a su maestro, acobardado ante una mujerzuela y un grupo de soldados que se calienta junto al fuego. ¿Dónde pasó la noche del Jueves Santo Judas el traidor? No lo dice el Evangelio, pero sin duda que no pudo conciliar el sueño un solo instante. Corroída su conciencia por los remordimientos, al apuntar el día, se presentó en el templo ante los príncipes de los sacerdotes. Le quemaban el alma aquellas 30 monedas que eran el precio de su vil traición. «¡Devolvedme al justo! ¡He entregado sangre inocente!». Y al instante, la carcajada sarcástica de los sanedritas: «¿Y a nosotros qué? Allá te las hayas. Vete de aquí, miserable, no queremos nada contigo». Y fue y se ahorcó. ¿Cuántos Judas hoy como ayer? Después de la traición, el desprecio, la desesperación y el suicidio. Que el traidor no es menester, siendo la traición pasada. Ha ido amaneciendo lentamente. A primera hora de la mañana,
Jesucristo es conducido, maniatado, ante el procurador romano, y lanzan ante él la primera calumnia. Aquí tienes a un agitador que perturba a la nación y prohíbe pagar los tributos al César, constituyéndose en Mesías y rey de los judíos. Le interroga Pilatos. Nada malo descubre en él. Los sanhedritas insisten enfurecidos. Desde Galilea hasta Judea tiene revolucionado a todo el pueblo. Ha sonado una palabra nueva, Galilea. Pilatos pregunta si aquel hombre es Galileo, y al conocer que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envía al instante, gozoso de encontrar un medio de desembarazarse de aquel asunto tan desagradable. Pero Jesucristo, que ha respondido lleno de serenidad, dignidad a las preguntas del procurador romano, no se digna abrir los labios divinos ante el infame Herodes, que entre otros crímenes repugnantes que pesaban sobre su conciencia, había mandado degollar a Juan el Bautista en una noche de crápula, de orgía y de pecado. Y cubierto de una vestidura blanca, en calidad de loco, Herodes devuelve al preso a Pilatos, reconciliándose con él, pues estaban disgustados entre sí. El procurador romano le interroga de nuevo. Recibe un mensaje de su mujer recomendándole que no se meta con aquel justo, pues ha padecido mucho en sueños por causa de él. Pero la chusma sigue gritando, azuzada por los jefes de la sinagoga. Ya no sabe qué hacer. De pronto se le ocurre una idea luminosa. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o Jesús, llamado el Cristo? Y el representante de Roma escucha, estupefacto, el griterío del pueblo. ¡Suelta a Barrabás! Pues ¿qué he de hacer con Jesús, el titulado Rey de los Judíos? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilatos hace todavía un esfuerzo supremo para salvarle, a costa de una medida injusta y brutal. Le castigaré y le pondré después en libertad. Le declara inocente y ordena castigarle. Y viene el tormento espantoso de la flagelación. No emplearon con él la verga, que era el azote más suave reservado a los ciudadanos romanos, sino el horrible flagelo formado con largas tiras de cuero llenas de bolitas de plomo y huesos de animales. Y Cristo, desnudo, atadas sus manos a una columna muy baja, para que presentara cómodamente a los verdugos su espalda encorvada, recibe aquella tremenda tempestad de azotes. Carne amoratada que se vuelve muy pronto rojiza, la piel que salta hecha pedazos y la divina víctima que queda cubierta de sangre. Tenía que expiar en su carne purísima la lujuria desenfrenada de toda la humanidad pecadora. Pero era preciso llevar hasta el colmo la burla y el escarnio. Van a coronarle rey de los judíos, y las espinas rasgan su cabeza, no en forma circular o de guirnalda, sino a modo de casco. Capacete o celada, que la cubría y atormentaba por entero. Y la vestidura regia, y el cetro de caña en las manos, y las burlas y blasfemias del populacho. Jesucristo quedó hecho una lástima. Inspiraba compasión. Al contemplarle, Pilatos, en aquella forma, lo presenta al pueblo para ver si le queda todavía un poco de corazón. Ecce homo. Y la chusma, asalvajada, como una fiera instigada por la fusta del domador, lanza de nuevo más estentórea que nunca el grito de su reprobación definitiva. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!
Pobre pueblo judío. 5 días antes, el Domingo de Ramos, había aclamado frenéticamente a Cristo en su entrada triunfal en Jerusalén. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Y ahora reclama a gritos su muerte. La historia se repite todavía. El populacho grita siempre «¡Viva o muera!» al dictado caprichoso de los jefes que le manejan y engañan. Y Pilatos, el político cobarde, símbolo de la debilidad en el ejercicio de un poder que no era digno de administrar, se lavó las manos en vez de lavarse la conciencia y entregó a la ferocidad de los judíos al divino preso para ser crucificado. Y llevando sobre sus hombros su propia cruz, salió hacia la colina del Calvario. Mientras tanto, en un rincón de Jerusalén ocurría una escena impresionante. San Juan, el discípulo amado, lo había presenciado todo. Y cuando oyó la sentencia final y vio a su divino Maestro cargado con la cruz, se creyó en el deber de comunicárselo a la Madre de Jesús y corrió hacia ella. No se daba cuenta de que estaba siendo en aquellos momentos instrumento de la voluntad del Padre. María tenía que presenciar la crucifixión de su divino Hijo en calidad de corredentora de la humanidad. Y San Juan, en medio de un sollozo inmenso, le da la terrible noticia. «Señora, condenado a muerte». Debió lanzar María un grito desgarrador y, acompañada del discípulo virgen, se echó a la calle en busca de su divino Hijo. Y de pronto, al doblar de una esquina, «Oh Virgen de los Dolores, qué caro te costamos». Señores, renuncio a describir la escena. Y Jesucristo se cae con la cruz a cuestas. Se ve claramente que no podrá llegar al Calvario. Un hombre que regresa del campo es requerido para que le ayude. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué tengo yo que ver con este? Y como se resiste a cumplir la orden, le agarran por el cuello y «Coge la cruz si no quieres que te clavemos en ella a ti también». Y a pesar de cogerla a regañadientes, Jesucristo le mira agradecido y se lo pagará espléndidamente. Aquel hombre, dice San Marcos, era Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, 2 excelentes cristianos de la Iglesia primitiva que aparecen en las epístolas de San Pablo. Un momento de vergüenza y de dolor llevando la cruz del Maestro. Y la fe cristiana y la felicidad eterna de toda su familia. Es espléndida recompensa la de Jesucristo a los que le ayudan a llevar su cruz. Han llegado a la cumbre del Calvario. Jesucristo tiene que pasar por la inmensa vergüenza de la desnudez total. Tenía que reparar la inmensa desvergüenza de los que, llamándose cristianos, se desnudan sin rubor en las playas y en las calles de nuestras ciudades. Le ofrecen un calmante para tontarle. Vino mirrado con hiel. Jesucristo, fino y agradecido, lo prueba un poquito, pero no quiere beberlo. Lo dice expresamente el Evangelio. Quiere apurar hasta las heces el cáliz del dolor. «Échate sobre el madero», le dicen brutalmente los soldados. Y, obediente hasta la muerte, Jesucristo se tiende con los brazos extendidos sobre la cruz y al instante el primer clavo, de un golpe seco, cose su mano derecha al madero de nuestra redención. Señores, en la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, se conserva uno de los clavos auténticos de la cruz de nuestro Señor. Es imposible contemplarlo sin un estremecimiento de horror. No es un clavo liso pulimentado. Es un clavo de forja, cuadrilátero, desigual,
con aristas y rugosidades. Estremece pensar el desgarro que aquel clavo debió causar en la carne divina de Jesús. Debió retorcerse de dolor la divina víctima. Te dolió mucho, Señor. Yo te clavé ese clavo con mis pecados. Pero los soldados continuaron su tarea impertérritos. Unos cuantos golpes más, y las manos y los pies quedan fuertemente sujetas al madero. Arriba la cruz para que todo el mundo la contemple, y al dejarla caer de golpe sobre el agujero preparado de antemano para recibirla, debió lanzar un gemido de dolor que sólo María recogió en su corazón y que se perdió en un clamoreo de blasfemias y de burlas. Ya está levantado sobre el mundo el primer crucifijo. Ya está la augusta víctima en lo alto de la cruz. Cristianos, caigamos de rodillas ante él. Golpeemos nuestro pecho y dispongámonos a oír su sublime, su divino, maravilloso sermón de las 7 palabras. Primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Acaban de levantar en alto a Jesucristo clavado en la cruz, y precisamente entonces, cuando se levantó aquel clamoreo de blasfemias y de insultos, cuando los silbidos del pueblo se mezclaron con las risotadas de los escribas y fariseos, cuando saboreando su triunfo lanzaron sus enemigos su reto definitivo, ¿pues no eres tú el Hijo de Dios? Ahora tienes la ocasión de demostrárnoslo. Baja de la cruz, y entonces creeremos en ti, y caeremos de rodillas a tus pies. Y dirigiéndose a la chusma, añadirían sin duda: ¿veis cómo teníamos razón? ¿Veis cómo no era más que un hechicero y embaucador? Y precisamente entonces, cuando Jesucristo hubiera podido ordenar a la tierra que se abriera y hundir para siempre en el infierno a aquellos energúmenos, precisamente entonces Jesús decía: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Decía, así leemos en el Evangelio de San Lucas, único que recoge esta primera palabra de Cristo en la cruz. Jesús autem decibat. Dicebat. No lo dijo una sola vez, lo repitió varias veces. Decía, Padre, qué palabra en boca de un hijo moribundo. ¿Os acordáis? Cuando vuestro hijo se moría en la flor de su juventud, cuando mirándoos con ternura con aquellos ojos lánguidos y casi inexpresivos os dijo por última vez, Padre, Madre. ¿Cómo se os clavó en el alma esta palabra? Al reo condenado a muerte no se le niega nada en la última hora. A un hijo que va a morir, ¿qué se le podrá negar? Jesucristo quiere conmover a su eterno Padre, y dirigiéndose a él le dice, con inefable ternura, Padre, perdónalos. Jesucristo les reconoce culpables. Si no lo fueron, no pediría perdón por ellos. El mundo no conocía el perdón. Sé implacable con tus enemigos, decían los romanos. El perdón era una cobardía. Ojo por ojo y diente por diente. Era la ley del talión que todo el mundo practicaba. Y sin embargo, el perdón es el amor en su máxima tensión. Es fácil amar. Es heroico perdonar. Pero hay un heroísmo superior todavía al mismo perdón. Escuchad. Que no saben lo que hacen. Jesucristo, eres la verdad eterna. Se lo dijiste anoche a tus discípulos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eres la verdad infinita y eterna. Tenemos que creer lo que nos dices. Pero qué difícil de entender nos resulta, Señor, lo que acabas de decir. Que no saben lo que hacen.
Pero si en aquella mañana de primavera, cuando te presentaste delante de Juan el Bautista y te bautizó en el río Jordán, se abrieron los cielos sobre ti y apareció el Espíritu Santo en forma de paloma, y el pueblo entero oyó la voz augusta de tu eterno Padre que decía: Este es mi Hijo muy amado, en el que tengo puestas todas mis complacencias. Escuchadle. ¿Que no saben lo que hacen? Pero si te han visto caminar sobre el mar como sobre una alfombra azul festoneada de espumas. ¿Que no saben lo que hacen? Pero si fueron 5000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, los que alimentaste en el desierto con unos pocos panes y peces, que se multiplicaban milagrosamente entre tus manos. ¿Que no saben lo que hacen? Pero si hasta tus discípulos se estremecieron de espanto cuando te pusiste en pie en la barca, azotada por furiosa tempestad, e increpando al viento y a las olas, pronunciaste una sola palabra: «Calla», y al instante el mar, alborotado, se transformó en un lago tranquilo, suavemente acariciado por la brisa. ¿Que no saben lo que hacen? Pero si en todas las aldeas y ciudades de Galilea, de Samaria y de Judea has devuelto la vista a los ciegos, y el oído a los sordos, y el movimiento a los paralíticos, delante de todo el pueblo que te aclamaba y quería proclamarte rey, ¿que no saben lo que hacen? Pero si en medio de ellos están aquellos 10 leprosos, carne cancerosa, bacilo de Hansen y una sola palabra tuya: quiero, sed limpios, bastó para transformar su carne podrida en la fresca y sonrosada de un niño que acaba de nacer. ¿Que no saben lo que hacen? Pero si la muerte te devolvía sin resistencia a sus presas, si te han visto resucitar a la hija de Jairo, todavía en su lecho de muerte, y al hijo de la viuda de Naím, cuando le llevaban al cementerio, y hace unos pocos días, a 5 kilómetros de Jerusalén, te acercaste al sepulcro de tu amigo Lázaro, que llevaba 4 días enterrado y putrefacto, y no invocando a Dios, sino con tu propia exclusiva autoridad, le diste la orden soberana: Lázaro, yo te lo mando, sal fuera. Y como un muchacho obediente cuando se le da una orden, inmediatamente el cadáver corrompido se presenta delante de todos lleno de salud y de vida. Y lo vieron los judíos, y lo vieron igualmente los príncipes de los sacerdotes, de tal manera que pensaron quitar también la vida a Lázaro, porque muchos creían en ti por haberle resucitado de entre los muertos. ¿Cómo dices ahora que no saben lo que hacen, Señor? Eres la suprema verdad. Tenemos que creer lo que nos dices, pero esto nos resulta muy difícil de entender. Vaya si sabían lo que hacían. Vaya si sabían lo que hacían. Anoche tuviste la osadía y el atrevimiento inaudito de decirle al príncipe de los sacerdotes que eras el Hijo de Dios. Pero mucho antes habías tenido la osadía y el atrevimiento infinitamente mayor de demostrarlo plenamente. Eres el Hijo de Dios. Lo habías demostrado hasta la evidencia. ¿Cómo dices, Señor, que no saben lo que hacen? Y sin embargo, tienes razón, Señor. En realidad, en el fondo, no sabían lo que hacían aquellos desgraciados. No sabían lo que hacían, como no lo sabemos tampoco nosotros. Porque tened en cuenta que nuestro Señor Jesucristo, con su ciencia infinita, ciencia de Dios, para la cual no hay futuros ni pretéritos, sino un presente siempre actual, delante de la cruz nos tuvo presentes a cada uno de nosotros, con tanto lujo de detalles, con tanta precisión en los matices, como si no tuviese delante más que a uno solo de nosotros. Y el Señor levantó su mirada al cielo y pidió perdón no solo por aquellos escribas y fariseos, sino por cada uno de nosotros en particular, uno por uno, en particular. Teología, no afirmaciones gratuitas, señores, teología. Con su ciencia infinita, Jesucristo, en lo alto de la era, nos tuvo presentes
a cada uno de nosotros en particular. Pensó sin duda alguna en mí, y pensó concretamente en ti cuando repetía muchas veces, según el Evangelio: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. No sabemos lo que hacemos, efectivamente. Muchacho que me escuchas, cuando te decides a pecar a costa del tesoro infinito de la gracia santificante, de esa gracia de Dios que es el precio de tu entrada en el cielo, el billete indispensable para entrar en la gloria, de esa gracia santificante que, según el príncipe de la teología católica, Santo Tomás de Aquino, en su más ínfima participación vale más y es infinitamente superior a toda la creación entera, incluyendo a los mismos ángeles, cuando haces entrega de ese tesoro divino, infinito, por un momento de sucio y bestial placer, no sabes lo que haces. Y tú, muchacha, la que te presentas elegantísimamente desnuda en aquella fiesta de noche, la que eres saludable y aclamada como reina de la fiesta en aquel ambiente de pecado, y ríes y gozas y te sientes feliz, pobrecita, no sabes lo que haces. Y aquel padre de familia que pisotea las leyes del matrimonio y tasa a su capricho la natalidad, que no se preocupa de la educación de sus hijos, que se dedica solamente a sus negocios, lícitos o ilícitos, no sabe lo que hace. Y tantos otros como pudiéramos recordar recorriendo cada uno de los pecados en particular. Cuando pecando nos apartamos de la ley de Dios, en realidad tenía razón nuestro Señor Jesucristo. No sabemos lo que hacemos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesucristo no solamente perdona, no solamente olvida lo que ya sería heroico. Jesucristo excusa, y esto ya es el colmo del amor y del perdón. Busca una circunstancia atenuante como hubiera buscado hasta un eximente total si pudiera encontrarla entre sus verdugos. No pudo encontrarla puesto que pide perdón, y para el que es del todo inocente no se pide perdón. Les reconoció culpables, pero ya que no podía encontrar la eximente total, al menos ofrece a su eterno Padre una circunstancia atenuante, porque no saben lo que hacen. Lección soberana dada por nuestro Señor Jesucristo en lo alto de la cruz. Lección del perdón. Lección dura. A muchísima gente le resulta duro el sexto mandamiento, el séptimo, la honradez, la justicia social, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, qué duro resulta perdonar. Cuando